Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar ahora con nuestra temática acerca de la santidad. Nos vamos a poner siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Ya hemos hablado en nuestros anteriores pasos hacia la santidad sobre algunos aspectos que nos van a ayudar a alcanzar nuestra meta. Ahora vamos a hablar de las virtudes. Practicar las virtudes es uno de los pasos más principales quizá dentro del camino a la santidad. Sabemos que la oración, que el ayuno son cosas indispensables, como ya lo hemos mencionado también, pero un paso final en esta etapa en la que estamos ahorita enfocándonos es el que nos debe llevar a practicar las virtudes. En el paraíso Dios plantó el árbol de la vida. Todos conocemos ya esta escena o este texto o este pasaje de la Biblia que nos habla en el Génesis sobre cómo el Señor plantó ese árbol de la vida. Y sabemos que Adán y Eva plantaron el árbol de la muerte. La raíz de estos árboles, de ambos, es el amor a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Este amor, como el árbol del abedul, que con su tronco se divide, busca dos cosas. Primero, preservar a la persona humana, claro, estamos hablando, y también preservar la raza. Eso es lo que se busca a través del amor. Y lo hace a través del sustento, del alimento, claro, y del matrimonio. Es parte, de hecho, en la defensa de la vida, el defender también el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque va con el objetivo de preservar, en este caso, la especie o la raza, como hemos dicho hace un momento, y también el preservar la vida, porque el matrimonio es para la vida, claro, eso lo sabemos todos. Entonces, en este sentido, es también la estima de Dios y del hombre a través del trabajo lo que se persigue también con lo que hemos hablado hace un momento, la preservación de la persona humana. Estamos también hablando de esa relación de Dios con el hombre, que se hace también a través del trabajo, porque el trabajo sabemos que dignifica al hombre. Estos impulsos básicos que nosotros tenemos como seres humanos son buenos en sí mismos, pero debido al pecado de nuestros primeros padres, tienden a salirse de control. Ponemos algunos ejemplos. Una persona puede volverse avara, puede caer en la avaricia y vivir solo para hacer dinero, y a esto se le llama codicia. Vamos a hablar aquí de los pecados que conocemos como pecados capitales. También una persona puede vivir para comer y no comer para vivir, y a eso se le llama glotonería. También puede una persona reducir el matrimonio a una mera ocasión solo para el sexo, y así prevenir la transmisión de la vida por métodos anticonceptivos. A esto se le llama lujuria. De hecho, mucho se maneja hoy en día que el matrimonio es nada más para eso, para el disfrute del sexo, nada más. Y muchas rupturas de matrimonios se dan precisamente por esto, porque cuando se acabó el gusto por el sexo, entonces ya no queda más que hacer y mejor cada uno que busque una nueva pareja. También una persona puede preferir sus propios caminos en lugar de los caminos de Dios, y esto es la soberbia. Cuando nosotros queremos anteponer nuestros propios caminos a los caminos que Dios nos dicta, o queremos elevar nuestra razón por encima de lo que Dios quiere para nosotros. También una persona puede lamentarse por el esfuerzo que implica desarrollar los dones que Dios le ha dado, es decir, caer en la pereza. Ya sabemos, pues hay clases distintas de pereza. Está la pereza en este esfuerzo por trabajar o por hacer algo, y también está la que se conoce como asidia o asedia, le dicen otros, que es la pereza espiritual, ese lamentarse por el esfuerzo que implica desarrollar los dones que Dios ha dado. Lamentarnos por hacer ese esfuerzo. Ay, ¿para qué? De todas maneras,
no me sirve de nada, dicen algunos. Otra persona puede incluso sentir el dolor ante la buena fortuna de otros que están a su alrededor, como si esto fuera una especie de afrenta personal, y esto es la envidia. De hecho, San Gregorio escribió algo al respecto de la envidia y dice que los pecados capitales están unidos con tan estrecho parentesco que uno procede de otro, y lo explica de la siguiente forma. El linaje principal de la soberbia es la vanagloria. Corrompen luego a esa alma que está siendo oprimida, y en el momento que la están corrompiendo, engendran la envidia, porque ya deseando el poderío de su vano nombre, la vanagloria, se acobarda porque otro lo puede alcanzar. Qué interesante, ¿no? Cómo los pecados capitales se unen tan estrechamente. Y por eso a veces cuando nosotros nos dejamos dominar por un pecado capital, se nos dificulta mucho salir de esas situaciones, porque en realidad no solamente es un pecado, son ya varios los que están oprimiéndonos, los que están apoderándose de nosotros, son varios los que ya nosotros les hemos dado la entrada a nuestra vida. Y en ese sentido vemos cómo un pecado no viene solo, viene acompañado de otro. Y recuerdo el pasaje aquel de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas, en que Jesús cuenta de aquel hombre que fue liberado de un espíritu, pero que luego, al estar en la gracia de Dios, ese espíritu viene y encuentra, dice, esa casa ya en orden, en paz. Y entonces, luego, ese espíritu dice, ya no puedo hacer nada acá. Va y trae a otros 7 peores que él para buscar hacer daño a este hombre o a esta persona. Y qué interesante esto, porque el enemigo no se conforma y dice, bueno, aquí ya no me dan cabida, pues me voy. No, al contrario, va y busca refuerzo, busca ayuda. Va y trae a otros espíritus que le ayuden a hacer caer en el pecado a esta persona de nuevo, para apoderarse de esa alma nuevamente. Qué interesante cómo trabaja el enemigo, cómo los pecados se van apoderando de nosotros cuando se los permitimos. Y San Gregorio continúa diciendo que la envidia de la gracia del hermano se considera pecado contra el Espíritu Santo, aquella que nos carcome por dentro porque vemos que un hermano está prosperando espiritualmente. Esa se considera pecado contra el Espíritu Santo, ya que el hombre tiene de algún modo envidia, dice San Gregorio, al Espíritu Santo que es glorificado en sus obras. En realidad, cuando nosotros estamos envidiando estos carismas, estos dones, no estamos envidiando a la persona, dice San Gregorio, sino que estamos envidiando al Espíritu Santo, que es el que está siendo glorificado en sus obras. Y pues claro, si está el Espíritu Santo, está en el Padre y el Hijo, porque es la Trinidad la que se hace presente siempre. Estaríamos envidiando al mismo Dios y por tanto se convierte ya en un pecado contra el Espíritu Santo. Y luego nos falta todavía un pecado que mencionar, un pecado capital. Una persona incluso puede atacar a su prójimo por el hecho de que éste sea más exitoso que él mismo. La envidia puede llevar a eso, a que se vaya acumulando como una especie de odio hacia la otra persona y que la ataquemos no solamente físicamente, sino puede ser con calumnias o con cualquier otro tipo de cuestiones por tal de ver afectada a esta persona. Y así caemos en el pecado de la ira. Estas 7 tendencias, estos 7 pecados capitales, están a la orden del día para cualquiera de nosotros. Las tenemos todos por igual, solo que no están presentes en la misma medida en todos. En algunos predomina más una que la otra. Lo que cada uno de nosotros debe hacer es conocerse a sí mismo en primer lugar. La meditación ciertamente nos va a ayudar en este sentido, pero una práctica que nos va a beneficiar mucho es la confesión, ir al sacramento de la confesión. Una regla infalible es que aquel pecado que más a menudo tenemos que confesar, o aquella tentación que constantemente nos está atormentando,
sea probablemente nuestra debilidad. El demonio, que Dios reprenda, no es ningún tonto, hermano. No, no lo es. Es listo. Incluso el Señor nos pide que seamos nosotros más astutos que Él. Porque Él es listo y Él ataca nuestro punto débil. Él conoce nuestras debilidades. Sabe dónde se encuentra nuestra debilidad. Y por eso ahí nos ataca, ahí nos busca, ahí nos presenta a Él aquella tentación. Porque sabe que de esa manera nos va a hacer caer. Por eso nosotros debemos también reconocer dónde está nuestra debilidad, porque es ahí donde nos vamos a proteger más, es ahí donde vamos a tratar de fortalecernos más. Al saber cuál es nuestra debilidad, vamos a tratar de ejercitar una virtud que nos fortalezca en esa área. Una vez que hayamos descubierto nuestras debilidades, debemos esforzarnos por cultivar las virtudes que son contrarias a esas debilidades o a esos vicios que quizás se hayan arraigado en nosotros. Y por ejemplo, si nuestra debilidad es la codicia, debemos luchar por ser generosos, por ayudar a los demás. Si somos codiciosos, el remedio es este, que nosotros seamos generosos, que busquemos ayudar a otros. Si la glotonería es nuestra debilidad, o el alcoholismo, las drogas, cualquier tipo de vicio que vaya encaminado a estas áreas, entonces el ayuno o la templanza serán absolutamente necesarios para hacer frente a esto. Por otra parte, si es el sexo el que nos está a nosotros atrapando, si es allí donde tenemos el problema, la mejor lucha, la que más nos recomiendan los santos, es salir corriendo, huir de ahí, hermanos. Así como hizo, recuerdan ustedes, a José del Antiguo Testamento, cuando la esposa del faraón, me parece que fue, quería que tuviera algo con ella, inmediatamente lo que este hombre hizo fue salir corriendo, mejor huyó. Y ahí hizo efectivo aquel dicho, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Y prefirió salir huyendo antes que caer en esa tentación. De ahí que sea lo más recomendable, huir de esa tentación. Disciplinar los sentidos, hermanos. Apartarnos de las ocasiones de pecado, cuidando lo que vemos, cuidando lo que leemos. En otras palabras, estamos hablando de privar nuestros sentidos. Y a esto se le llama castidad. Y es mejor castigar nuestros sentidos, buscar la castidad, que después estarnos lamentando por pecados que estemos cometiendo. Y por eso San Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 13 y 14, nos llama la atención al respecto y dice: actuemos con decencia, como de día. Miren qué interesante lo que dice, como de día, porque generalmente para hacer cosas malas buscamos la oscuridad, allá donde no nos miren, nos escondemos. Basta de banquetes y borracheras. Está hablando aquí del pecado de la gula. Basta de banquetes, está hablando de comer solo por comer, y borracheras, está hablando ya también de excedernos en la bebida. Basta de lujuria, dice después, hablando ya de este pecado específicamente, y de libertinaje, que también está ligado a esto. Y luego dice, no más envidias y peleas. Qué interesante, ¿no? San Pablo ya nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre estos pecados. Y luego nos recomienda, o quizá nos exhorta más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto. Se lo repito, Romanos 13, 14. Como ya San Pablo nos advierte, hermanos, sobre esto, del deseo de nuestros instintos, de lo peligroso que es dejarnos llevar por la parte instintiva. Luego, si el problema es la soberbia, el remedio para esto es practicar la humildad. La humildad, hermanos, no es andar con la cabeza agachada todo el tiempo. La humildad va mucho más allá. La humildad nos lleva a dar frutos. Hay un santo que dice que la humildad es verdad. Simple y sencillamente eso. ¿En qué sentido?
en que la humildad no es, por ejemplo, en mi caso yo mido 1,74 m y yo no soy humilde por decir que mido 1,50 m, es decir, no, es que yo mido 1,50 m porque yo soy humilde. No, eso no es humildad, eso es mentir. Y la humildad va mucho más allá. La humildad es reconocer nuestras debilidades y reconocer también nuestras fortalezas. Reconocer aquello que sí podemos hacer y aquello que no podemos hacer. Hay que fijarnos bien, hermano, en quién somos en realidad. Pero debemos hacerlo no en relación con nuestro prójimo, sino en relación con Dios. Porque si lo hacemos en relación a nuestro prójimo, vamos a buscar a aquellos que están más amolados que nosotros, aquellos que están peor que nosotros, a esos vamos a mirar, porque así nosotros vamos a estar siempre por encima de ellos. A veces hay personas que dicen, no, pero es que yo no soy como aquel borrachito que está tirado allá en la calle, es que yo no soy como aquel drogadicto que está allá, es que yo no soy como aquella prostituta que está allá. Y buscamos personas que sabemos con las cuales al compararnos nosotros vamos a quedar como más por encima de ellos, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad con quien debemos compararnos es, hermanos, con Dios. Ahí debemos sacar esa relación. ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? Pero en relación con Dios, como nos pide el mismo Dios, que alcancemos la estatura de su Hijo Jesucristo, en el sentido de santidad y de virtudes, de eso nos habla la palabra. Y esto que estamos mencionando, lo que se espera es que al hacer esa comparación con Dios, esto nos baje a la tierra, nos haga poner los pies sobre la tierra. Se dice pues que la palabra humildad proviene de la palabra humus, y la palabra humus significa tierra fértil, es la capa fértil de la tierra. Entonces la humildad significa tener los pies puestos en la tierra, pero en esa tierra que es fértil y nos ayuda a dar frutos. Y luego siguiendo, si nuestra debilidad es la pereza, si somos perezosos, si nos desagrada practicar nuestra fe, entonces, hermanos, hay que orar para alcanzar la devoción en el campo espiritual y que no nos gane la pereza, que no nos gane la asidia espiritual, sino que seamos personas devotas. En la oración nos fortalecemos en este aspecto y ahí vamos a fortalecer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y lo vamos a hacer con disponibilidad. Una de las tendencias quizá más estúpidas de una persona es la envidia. Y con esta vamos a cerrar ahorita. Porque la envidia es entristecerse por la buena fortuna de otros. Ponernos tristes porque a otro le va bien. Y es estúpida por eso, porque cada persona es única. Nosotros somos únicos e irrepetibles. Y cada uno de nosotros tiene algo que nadie más en el mundo tiene. San Pablo incluso nos habla de eso cuando habla de los carismas y nos presenta aquel ejemplo del cuerpo y dice que nosotros desempeñamos una función dentro de ese cuerpo y cada uno de nosotros tiene asignado, por decirlo de alguna manera, esa función que va a desempeñar. Y él dice, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser ojos, sino que cada uno tiene esa función específica. Por eso la envidia es estúpida, porque cada persona es única en ese sentido. Sin ese algo que nos hace únicos, el mundo sería, no sé, quizá un caos, a lo mejor. Sería menos bello el mundo, porque si todos estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, qué aburrido. ¿Quién va a hacer entonces las otras cosas que son necesarias también? Y podemos comparar esto con una orquesta sinfónica, un grupo de música quizá también podríamos compararlo. En una orquesta sinfónica, cada intérprete, todos por igual, hasta el que tiene el instrumento musical más pequeño o que nosotros veamos como insignificante, tiene un lugar y cada instrumento es importante, cada intérprete es importante. Y así somos todos nosotros. Por eso es estúpida la envidia, porque
cada uno tiene pues esa función importante que desempeñar. Y al final, cuando todos nos ponemos de acuerdo, por decirlo de alguna manera, vamos sacando esa melodía. Dentro de la sinfónica suena todo bien bonito, cuando todos están haciendo lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Y así también nosotros, en el trabajo que hacemos para Dios, vamos creando esas melodías, por decirlo de alguna manera, de trabajo, ¿no?, dentro del área espiritual, cuando nos vamos poniendo de acuerdo. Y por último, se nos quedaba la ira. Es aquella persona que de tipo explosivo o mecha corta, como le decimos nosotros. Aquella persona que por cualquier cosita ya está enojada. Aquel que siempre se enoja por cualquier cosa. Esas personas tienen que practicar mucho, hermanos, la templanza también. Buscar la manera de que ese temperamento vaya disminuyendo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto. A él lo ultrajaban, lo abofetearon incluso en algún momento y él tranquilo, nada de andarse exaltando. San Francisco de Sales se cuenta que él tenía un temperamento terrible, que incluso dicen que en una ocasión casi llega a cometer asesinato por ese temperamento. Así que trabajó mucho en la mansedumbre y al final ahora lo conocemos nosotros como el Santo Caballero. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, cómo la mano de Dios nos puede ayudar a cambiar. Cómo la mano de Dios y la práctica de las virtudes nos pueden llevar a ser personas diferentes, a ser cristianos diferentes. Así que les invito, hermanos, a esto, a que busquemos hacer la voluntad de Dios, que le pidamos mucho a Él, nos conceda todas estas virtudes contrarias a los pecados capitales y a los vicios, y que a través de ese cultivar las virtudes, pues vayamos creciendo en la santidad. Y pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella es modelo de virtudes, que su aroma, como ella misma lo ha dicho, son el aroma de todas las virtudes que ella practicó estando en vida. A ella pidámosle su intercesión para que nos ayude también a nosotros a cultivar estas virtudes que nos van a llevar un día a alcanzar la santidad. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima ocasión.